Vamos a entrar ahora a algo nuevo en la parte de geometría, es lo que se refiere a trigonometría. Trigonometría se estudia o se basa también en triángulos rectángulos como el teorema de Pitágoras. La diferencia es que aquí se involucran ángulos y se generan unas nuevas operaciones que involucran los ángulos y los lados también del triángulo rectángulo, que son de hecho estas razones trigonométricas que vienen ahí. Aquí, a la hora de discutir, por ejemplo, este triángulo o un triángulo cualquiera, rectángulo siempre, los lados siguen teniendo nombre. Recuerden que yo había dicho que el lado largo, el que estaba opuesto al ángulo recto, se llamaba hipotenusa, por eso este le llamé H. Aquí A y B son los ángulos, los otros dos ángulos. Por eso están encerrados en las esquinas, porque es la notación del ángulo. Y a los otros dos lados, los que llamábamos catetos antes, para diferenciarlos de los ángulos les puse letras mayúsculas nada más. Cateto A y cateto B. Resulta que acá los catetos sí se van a diferenciar, pero se van a diferenciar respecto al ángulo. Por ejemplo, respecto al ángulo A, el cateto que está enfrente, que está al otro lado, se va a llamar cateto opuesto al ángulo A. Y el cateto que está junto al ángulo se va a llamar cateto adyacente al ángulo A. Opuesto es porque está al otro lado, y adyacente, la palabra adyacente significa que es algo que está a la par en matemática. Claro, no siempre va a ser así, no siempre este cateto va a ser el opuesto y este el adyacente. ¿Por qué? Porque si yo me posiciono más bien sobre el otro ángulo, el ángulo B, el cateto que está enfrente ahora es el A. A es ahora el opuesto y B sería el adyacente, el que está a la par. Entonces, no es que los catetos siempre uno es el opuesto y otro es el adyacente, no, eso va a depender de cuál de los dos ángulos yo me esté posicionando, perdón. Siempre eso es lo primero, entonces, cuando uno va a escribir esas razones o diferenciar entre esos catetos opuestos y adyacentes, tiene que saber en cuál ángulo están para saber cuál es cuál. Repito, de este A, el opuesto es B, pero de B, el opuesto más bien es A. La hipotenusa sí es la misma, esta no va a cambiar, porque la hipotenusa se define como lo que está al otro lado del ángulo recto o el lado más largo, y esta definición no va a cambiar acá. Lo único es lo de los catetos. Las razones que se estudian son tres, son como tres nuevas operaciones, de hecho de alguna forma, que son seno, coseno y tangente. Aquí uno pone seno de un ángulo, entre paréntesis, aquí va a ir algún ángulo. El seno se define como el cateto opuesto de ese ángulo entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo también se define como el cateto adyacente del ángulo, obviamente, entre la hipotenusa. Y el tangente, la tangente del ángulo, igual aquí va a ir un ángulo entre paréntesis, se va a definir como el cateto opuesto del ángulo entre el cateto adyacente del ángulo. Si tomamos este triángulo como ejemplo, yo podría decir que el seno del ángulo A, voy a ponerme en el ángulo A, el seno del ángulo A va a ser el cateto opuesto a A entre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a A? Vendría siendo el B. Entre la hipotenusa, que siempre es H. Si por ejemplo yo pongo más bien el coseno de ese ángulo A, coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente de A es la letra A entre la hipotenusa, que va a ser H. Y la tangente del ángulo A. Igual, el opuesto entre el adyacente, según la definición. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto de A? Sería el B. ¿Cuál sería el adyacente de A? El A. Obviamente, en los ejemplos que uno vaya a estudiar, aquí no van a ver A y B y H, sino la única diferencia es que van a haber números. Pero, a fin de cuentas, funciona exactamente igual. Vamos a ver
un par de ejemplos.